Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Vimos cómo la aplicación de estas nuevas técnicas, basadas en esas líneas que inventó Faraday hace muchos años, aplicadas a esta gravedad que reescribió a Weierstrass, han permitido construir una teoría cuántica de la gravedad, que no la tenemos bajo control, no podemos sacar todo lo que queremos de ella, que se ha aplicado en un par de situaciones de bastante interés y han salido resultados de bastante interés, digamos, sorprendentes, lindos, robustos. Por supuesto, falta mucho más. Obviamente, si no logramos predecir cosas que se midan experimentalmente, vamos a estar en problemas. Pero espero haber podido dar un panorama de las ideas centrales que han llevado a los desarrollos, esta idea de las líneas de Faraday, esta idea de la invariancia bajo diffeomorfismo, que uno puede mover los puntos y que realmente eso es algo que ha sido incorporado desde el comienzo en esta teoría y que no lo era en otros enfoques anteriores. Han permitido llevar a cosas que nos permiten hacer predicciones de cosas como el fondo de microondas. Quería también volver a lo que dije al principio del curso, que es que seguramente ustedes ignoraron mi consejo y se fueron a la web a ver qué es esto de la polémica que existía. Entonces, quería ver si 2 o 3 puntos les puedo resumir. Es un poco difícil con las polémicas resumir, porque muchas de las críticas a veces son infundadas, entonces no se sabe muy bien qué hacer al respecto. Pero trato de transmitir 2 o 3 críticas que me parece que pueden tener algún asidero, digamos, y que nos preocupan a la gente en el campo. La primera crítica central tiene que ver con esto, con el producto interno de Ashtekar y Lewandowski, o la distancia de Ashtekar y Lewandowski. Mucha gente dice que esta clase de distancia entre estados nunca se ha usado en la física antes, y por ende es demasiado revolucionaria, si se quiere. A eso se le responde con, bueno, pero ustedes usaron las distancias que siempre se usaron en la física y se encontraron con problemas. Algo tenía que cambiar. Esto es lo que estamos cambiando nosotros. A la larga, hay que ver si lo que se produce con esto funciona o no. Alguna gente ha preguntado, bueno, pero, a ver, ¿y si me usan esta distancia en otra teoría, que no sea la relatividad general de Einstein? ¿Funciona? La gente ha mirado eso y la respuesta es sí. Pero claro, funciona feo, porque esta distancia fue inventada para teorías que tienen la simetría esta. Digamos, cuando no tiene la simetría esta, la distancia esta no ayuda en nada, de hecho entorpece las cosas. Pero aquí claramente ayuda. Entonces es como decir, bueno, me compré una Ferrari y fui a correr el Dakar Rally. Anduvo mal, la Ferrari es mala. No, no fue hecha para eso, fue hecha para otra cosa, ¿no? Esa es una crítica que es razonable. Puede ser que este producto interno, que fue motivado matemáticamente, como dijimos, es lindo, es único, hay un teorema detrás de él, pero eso no quiere decir que esté bien. O sea, puede estar mal, pese a que sea el único de acuerdo a estas hipótesis, que hay que cambiar un poco las hipótesis. El segundo punto es la emergencia de estructuras discretas. La emergencia de estructuras discretas puede conflictuar con experimentos de gran precisión que se hace, por ejemplo, en aceleradores, etcétera, donde todo se supone que es continuo. Hay lo que se llama la invariancia Lorentz de la física, que no la hemos discutido en el curso, pero es una invariancia que tiene, digamos, la teoría de Maxwell, todas estas teorías anteriores a la teoría de Einstein. La teoría de Einstein la tiene también, pero a nivel local, solamente en una región pequeña. Y esa invariancia ha sido comprobada experimentalmente con mucha precisión. Y cualquier estructura discreta es plausible de romper eso. La gente ha tratado de armar argumentos explícitos, donde la presencia de estructuras rompían esta invariancia, pero después hubo otros trabajos que mostraron que no, que se puede hacer sin que ello ocurra, así que eso ha terminado inconclusivo. Pero yo creo que, por ejemplo, a la mayor parte de la gente que trabaja en teoría de cuerdas, ese es el punto que quizá más les preocupa de este enfoque que se hace aquí. Finalmente está la gente que piensa que la teoría de Tiemann no captura bien la teoría de Einstein. Dijimos que es una teoría bastante no trivial, tan no trivial que no la sabemos manejar bien, que es consistente, que está matemáticamente bien definida, pero podría ser que haga falta una teoría aún más no trivial, más complicada, para realmente capturar toda la dinámica de la relatividad. Hay algunos indicios aquí y allá que podría ser que no está capturando todo, pero nuevamente nadie ha logrado armar una prueba concreta de que esto es así. Hasta que eso pase, cuestiones de aspecto y de gusto, de decir, bueno, no me gusta cómo esto está funcionando, eso no es un argumento para descartar una teoría física. Lo último que lo que finalmente va a confirmar parcialmente o descartar la teoría es una predicción experimental. Les di una idea de dónde pueden venir estas cosas.
El físico Abdul Salam, premio Nobel de Física, fundador del Instituto de Física Teórica de Trieste, de origen pakistaní, alguien le preguntó alguna vez, bueno, pero no hay ninguna predicción experimental de la gravedad cuántica. Y él dice, ¿usted cómo sabe? Si usted no tiene la teoría. ¿Cómo sabe que una teoría no tiene una predicción experimental si no tiene la teoría? Y ese es un poco el estado en el que estamos. Nada impide que mañana a la tarde alguien venga y diga, ah, aquí hay un efecto que tiene su origen en la gravitación cuántica y que lo tenemos que explicar. Hay algunos indicios, por ejemplo, a nivel astronómico. Sabemos que algo así como 90% de la materia que está ahí afuera, 95%, no la podemos observar, no sabemos qué es. Una parte de ella es lo que se llama materia oscura, la otra parte se llama energía oscura, que parece ser que la gravedad para la misma es como repulsiva. Puede ser que alguna de estas cosas tenga que ver con la gravedad cuántica. Hasta el momento nadie sabe cómo conectarlas. Pero no es que se entienda todo el universo allá afuera hoy en día con lo que tenemos y que no haya preguntas experimentales que haya que contestar y que quizá una teoría de la gravedad cuántica pueda ser lo que haga falta para contestarlas. En fin, eso es todo. Espero que hayan disfrutado del curso.